Soy Roberto Navarro y esto es Arte e Historia, el espacio de Rombo Negro. El futurismo italiano, esta vanguardia que surge apenas a comienzos del siglo XX. Los objetos en movimiento se multiplican y se distorsionan como vibraciones a través del espacio. ¡Wow! No olvidemos que estos artistas están realmente obsesionados con el movimiento y la velocidad. Y esta es una cita propiamente del manifiesto futurista. En esta condición que ellos dicen, los futuristas, que los museos son los panteones del arte. Entonces, realmente lo que están haciendo aquí es llamar la atención, ¿sí? Como movimiento que están haciendo, y quieren llamar la atención para evitar que toda la atención esté en París, ¿no? Están tratando de llamarla de este momento. Un factor determinante para que exista el futurismo italiano es algo que hizo este fotógrafo Edvard Muybridge. ¿Qué hizo Muybridge? Bueno, pues ideó una serie de cámaras con las cuales él lo que quería era fotografiar un objeto o un animal o una persona que estaba en movimiento. Y entonces lo que hizo fue en su estudio, pues colocar una cámara y luego otra y otra, así como en fila, digamos, ¿no? Una fila de 6, 12, 18 cámaras, ¿sí? Y entonces, enfrente de la cámara, pues pasaba así volando el ave, o pasaba alguien caminando, o pasaba un animal que iba caminando, digamos, ¿no? No sé, un perro caminando. Y entonces, cada vez que pasaba frente a la cámara, el propio andar del perro con la pata iba activando un cable que provocaba que se dispararan las cámaras. Entonces, conforme iba caminando frente a las cámaras, automáticamente se iban tomando 1, 2, 3, 4, cada una de las fotografías conforme se iba moviendo el animal. Así, Muybridge hizo cualquier cantidad de pruebas con personas, con animales, con vehículos. Y esto justamente, este tipo de trabajos, estos experimentos de Muybridge, va a motivar a que aparezca bien pronto el cinematógrafo, las primeras máquinas para filmar. Ya saben, allá en Francia, con los hermanos Lumière, aparecía este invento, el cinematógrafo, que a partir de los avances que había hecho Edward Muybridge en 1888, los hermanos Lumière, con su cinematógrafo, unos años después, en 1895 nacía el cinematógrafo, que no es otra cosa más que las fotos que había tomado Muybridge, digamos, estas, ¿sí? Que se dan cuenta, son 24 fotos. Entonces, imaginen que tomamos estas 24 fotos, las separamos y ahora lo que hacemos es que los llevo yo a ustedes a una sala oscura y les proyecto estas fotos, empezando evidentemente por la de la izquierda superior, y les proyecto estas fotografías una tras otra, pero apenas en un espacio de un segundo voy a mostrarles las 24 fotos, así, que tenemos movimiento, ¿no? El fenómeno se llama persistencia retiniana. Esto es que cuando proyecto la primera fotografía y luego la segunda, pues la primera todavía persiste, todavía se fijó en nuestra retina, de modo que la primera se funde con la segunda y la tercera y la cuarta con la quinta y así. Y entonces parece que el ave va volando, que estamos viendo en una pantalla que el ave va volando. En realidad, lo que hice fue proyectar estas 24 fotografías en un lapso de un segundo. Se llama cine. Ahora lo que estamos viendo es que los artistas están muy preocupados porque ahora no solamente está la fotografía, sino que ahora además hay algo que se llama cine, con lo cual ahora resulta que las imágenes se mueven. Entonces hay que ver forzosamente para entender el futurismo italiano, hay que ver que las imágenes en movimiento que proyectaban cinematógrafos, bueno, ese es uno de los claros y muy poderosos alicientes para que entonces los artistas digan, bueno,
cómo hacer para que en mi cuadro las personas o el animal se vea que se va moviendo. Respecto al cubismo, miren, el cubismo comenzó con esta geometrización muy sutil, ¿sí? Miren la reducción en la paleta de color de la que hablaba hace un momentito, ¿no? Aquí la paleta de color está totalmente limitada al pardo, el gris, el blanco y el negro. Listo. Y bueno, además blanco y negro, pues como para provocar esa gama de grises que sugieren medianamente algunos volúmenes, nada más, ¿no? Realmente pareciera que estamos viendo dos colores, el pardo, el café y el gris, y algunas degradaciones de ellos. Y aquí, miren, es una mandolina, es un bodegón, ¿no? Con una mandolina, un frutero, un libro, pero el cubismo después se fue geometrizando aún más. Esta imagen que acaba de aparecer también es una mandolina con un libro y un frutero, solamente que la geometrización ya se llevó un poco más al extremo. Entonces tenemos para construir, ¿no? La teoría a propósito del futurismo, tenemos que son artistas muy rebeldes, de una postura político-social también radicalizada, a veces vinculados con los anarquistas y después vinculados con los ultranacionalistas, en cualquier sentido son sumamente extremos, radicales, influidos fuertemente por el cubismo y su evolución geométrica y también fuertemente influidos por el movimiento de las imágenes que ahora provocaba el cine y van a buscar de qué manera hacer que la pintura y la escultura también se mueva. ¿Sí? Ya tenemos entonces los factores que, bueno, me faltaría uno, también son muy cercanos al neoimpresionismo o eso que hemos llamado puntillismo. Umberto Buccioni es uno de los precursores, es uno de los firmantes, además, del manifiesto futurista. Buccioni es el chaparrito, el de la izquierda, ¿sí? El de la derecha es Marinetti. Entonces aquí están dos de los participantes, en la derecha Marinetti, el poeta, a la izquierda Buccioni, Umberto Buccioni, el pintor. Este es un cuadro de Buccioni, en donde todavía no es futurista, ¿sí? Solamente lo traigo aquí porque vamos a ver qué tanto influyó el, el impresionismo en Buccioni. El de la derecha es un cuadro de Monet, de pleno impresionismo, y miren cómo Buccioni evidentemente comienza pues totalmente influido por el impresionismo. A Buccioni vamos a verlo tanto como pintor como escultor y termina siendo un artista muy importante en ambas disciplinas. Era originario de Verona, pero bueno, llega justamente a Milán, allá hacia 1909, y entonces inmediatamente se va a poner en contacto, va a conocer a Marinetti, a Carlo Carrà, a Russolo, a varios de los que iban a ser finalmente determinantes en el nacimiento del futurismo italiano. Este cuadro es uno de estos muy importantes en la obra de Buccioni, porque miren, eh, pasan varias cosas. Miren cómo ya se ve a la gente muy agitada, moviéndose a gran velocidad. Miren cómo las personas están representadas en forma diagonal. La mayoría forman una línea diagonal, no todas. ¿Y qué tal que Buchon aquí genera un contraste entre las líneas agitadas, no bien definidas, diagonales de las personas, contra estas como pilastras que rodean la puerta de acceso al café? Entonces, aquí es una obra en la que vemos dos condicionantes. Primero, la incorporación del dinamismo, el movimiento que sugiere Buccioni en las personas, y además en los muros del café que estamos viendo aquí, y bueno, y en el piso también se nota perfectamente la técnica puntillista, que ya les decía que a esos artistas les va a interesar particularmente esa estética del neoimpresionismo o puntillismo. Y aquí se conjuntan ambas características. Aquí ya es plenamente futurista el cuadro. Pero además no sé si sientan
en esta obra un tanto violento, ¿no? El movimiento. Miren aquí la condición diagonal de las personas y estos que van jalando esa cuerda, los animales, casi todos en una disposición diagonal muy, pero muy intensa, ¿no? Demasiado movimiento, demasiada vibración. Obviamente para que esos artistas del futurismo lleguen a esa condición de hacer vibrar prácticamente todo el entorno, pues por supuesto que les ayudó mucho conocer el impresionismo. Sin la pincelada suelta, directa de los impresionistas, pues quién sabe si los futuristas hubieran llegado a este final, ¿no? A esta condición estética tan de ellos. Es un cuadro también futurista, pero de mucha, mucha más influencia cubista y son óleos sobre tela. El que llegó a la izquierda es un cuadro cubista de la primera etapa, cuando no está totalmente geometrizado. Así va evolucionando el cubismo, pero por ejemplo este cuadro que estamos viendo, el cubista que acaba de aparecer con las botellas y demás, es de un artista español, Juan Gris, y miren en qué momento de geometría va. ¿Sí? Y si vemos otro más, totalmente geometrizado, como el cuadro de Buccioni que tenemos a la derecha. El culto a la máquina, el culto a la velocidad, la maquinación de las personas. Y sí, exactamente, me pareciera que son o que llevan unos cascos metálicos o que son robots. A partir de cuadros como este, el ídolo moderno, iba a aparecer una especie de subgénero que deriva del futurismo. Se le llamó rayonismo. Y ese nombre de rayonismo le viene porque es es una especie de subgénero dentro del futurismo que les va a interesar particularmente pintar la dirección de la luz, pintar los rayos de la luz, por eso se llama rayonismo. Estarán de acuerdo que es imposible. Nosotros vemos la luz, pero no la vemos en forma de rayos, de líneas. Ah, bueno, pues los del rayonismo pretenden en sus pinturas, pues siempre hay lámparas o la luz del sol o qué sé yo, las luminarias, y tratan de pintar hacia dónde se dirige la luz de cada fuente de iluminación, los rayos de luz. Dice Buccioni, él mismo decía de su obra, que buscaba líneas de fuerza y además la compenetración de planos, es decir, que haya uno, dos, tres planos, como en cualquier obra clásica, pero aquí lo que busca es que el primer plano de repente se encime con el segundo y el tercero se adelante hasta el primero. A eso se refiere con esta compenetración de planos. Dicho así, teóricamente suena sencillo. Pintarlo es verdaderamente complejo, como en este cuadro de Buccioni, en donde parece que hay varios planos, un montón de luces, parece que hay caminos, que hay luminarias, en fin. Y ve Buccioni, decía él, que estas líneas de fuerza y esta compenetración de planos lo veía en la ciudad, y la ciudad era para él y para los futuristas una especie de mecanismo de síntesis del movimiento vibrante de la iluminación y de las cosas. Este me parece que es uno de los cuadros más complejos que pintó Buccioni, en donde podríamos ver esto, ¿no? Que dice de las líneas de fuerza, la compenetración de planos en una visión de la ciudad como síntesis de, decía, el movimiento vibrante y luminoso en torno a ellos. El cuadro se llama Volúmenes Horizontales, es de 1915 y también es un cuadro de absoluta influencia cubista. Miren cómo la cabeza de la mujer, la mitad derecha está de perfil, perdón, la mitad izquierda está de perfil, la mitad derecha la estamos viendo de frente. Dos puntos de vista al mismo tiempo. Eso es herencia también del cubismo que aquí está tomando Buccioni. Sí, en esta intención de el movimiento, porque miren cómo alrededor de ella, no sé si sientan un poquito la sensación de que se mueven las cosas, particularmente acá en su brazo y hombro derecho, en el de ella, quiero decir, a la izquierda nuestra. Y esa cuestión de los brazos como metálicos, eso es totalmente futurista. Esta obra, bueno, no es otra cosa más que una escultura futurista
en la que hay unos platos y hay una botella, pero la botella y los platos se están moviendo, como si hubieran aventado el plato, hubiera caído ahí en la mesa y ven cómo se mueve, ta, 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 así, ¿no? Como que se quedó bailando el plato y arriba del plato moviéndose una botella. ¿Sí? Es la descomposición de la botella en movimiento. Así como Buchoni esculpe un plato y una botella que están girando y trata de reproducir su movimiento, pues esta es una persona que va caminando. Y el movimiento de sus músculos y demás, pues es lo que esculpe Buchoni así, en movimiento. La esculpió en yeso, la original, y a partir de la escultura en yeso original se sacaron una serie de reproducciones en bronce. En San Paulo, Brasil, está la pieza original de yeso y el primer vaciado en bronce, o sea, el original de bronce. Creo que se entiende cómo el arquitecto que diseña el Guggenheim está totalmente influido por la escultura de Buchoni, hasta el aspecto del metal. Vamos con otro artista del futurismo, Giacomo Balla. Estudió en la nocturna, digamos, ¿no? En la Escuela de Arte de Turín, pero pues ya le tocó llegar a la nocturna. Después iba a viajar a Roma y allí habría de continuar, ¿no? Con sus estudios. A Giacomo Balla sí le tocó sobrevivir a las guerras, a las dos, habiendo nacido en 1871. Giacomo Balla murió en 1958. Es testigo de ambas guerras, ¿no? Esta sería una obra rayonista, plenamente rayonista. Para Giacomo Balla, decía, era primordial la repetición secuencial y la trayectoria del movimiento. Y aquí, en esta mano de violinista, creo que se ve perfectamente el movimiento y, bueno, la repetición que pretendía Giacomo Balla. Creo que ya para estos cuadros no hay ningún problema en ver el movimiento, pero además habría que notar cómo Giacomo Balla aquí se está sirviendo del puntillismo de manera muy, muy evidente. No es el puntillismo de fina textura que vimos con Puccini en sus primeros cuadros. Aquí parece que tiene toda la intención de que parezca, como decimos hoy, una foto pixeleada, ¿no? Otra vez Giacomo Balla, un poco, o un mucho más bien, hacia la abstracción, entre la abstracción y el rayonismo. Carlo Carrà, otro de los pintores de este futurismo. Miren, lo que estamos viendo es otra vez a un pintor totalmente influido por la pintura, la estética de los finales del siglo XIX, de cuando el impresionismo tiene una pincelada no muy intensa. Carlo Carrà también lo vamos a conocer como pintor y escultor, pero aquí en la presentación solamente traigo pintura, que fue lo que más produjo. Este era milanés de nacimiento, nació en 1881, murió en 1966. Carlo Carrà empezó muy temprano a pintar, bueno, entre que dibujos y cuadros de pequeño formato, y después era entre adolescente y casi joven cuando comenzó a pintar o ser asistente para pintar murales. Este está considerado como uno de los más importantes cuadros, tal vez algunos dicen el más importante que pintó Carlo Carrà. Funeral por el anarquista Galli, es de 1911. Lo que sí podemos ver es como que recortes de periódico, tal vez como un tapiz o demás periódicos por ahí arriba o de revistas. Sí, todo eso no son recortes. Lo que hace Giacomo Balla, igual que pasaba en el cubismo sintético, todo eso que parece recorte de periódico, de revista, o a veces parecen tapices o fragmentos de madera, todo eso está pintado. Y les decía, de allí, de esa modalidad del cubismo, luego iba a derivar o iba a tener origen lo que llamamos collage. Finalmente se va a establecer en Milán y ya en 1910
pertenece propiamente al movimiento futurista. Pero también, igual que en todas las vanguardias, llega un momento en que Carlo Carrà también decide dejar el futurismo o el grupo futurista con sus exposiciones y se va a mover a otras vanguardias, ya sin estar necesariamente vinculado de 24 horas al día al grupo futurista. Entonces, también el movimiento futurista pasa como otras de las vanguardias que tiene un determinado periodo de auge de unos 10 años y después, poco a poco, los miembros integrantes pues se van desplazando, se van moviendo y entonces las exposiciones futuristas pues poco a poco se van haciendo cada vez más pequeñas, cada vez menos frecuentes hasta que se termina disolviendo. Pero lo importante que pasó con esta y con las demás vanguardias es que para entonces ya habían dejado su huella, ya habían influido para siempre en la historia del arte, porque después vendrían pintores que, aunque ya no vinculados evidentemente al movimiento futurista, bueno, habían tomado la estética a veces en sentido formal y si no, habían tomado el futurismo como una inspiración para moverse y tal vez producir o crear otra vanguardia. Entonces, habría que ver a estas vanguardias en esos dos sentidos de influencia. Su influencia formal y además la influencia como detonante a la imaginación de generaciones posteriores. Luigi Russolo, otro artista del futurismo italiano. También un personaje importante en el futurismo. También es de finales del siglo XIX, nació en 1885, murió en 1947. A Luigi Russolo se le ve como, evidentemente, como un pintor del futurismo, pero además de la música futurista. Ya les decía de que el futurismo italiano había comenzado con un poeta, había cobrado gran auge el movimiento en la pintura y en la escultura, y a partir de allí iba a derivar a otras manifestaciones del arte. Tal vez una de las más visuales es la música. En cuanto a la obra pictórica de Russolo, él mismo, ¿no?, clasificaba en estallidos y detonaciones su obra, pues, su obra pictórica. Aquí, obviamente, creo que estaríamos pensando en una ciudad, ¿no? Con la niebla y algo de lo que aquí pinta Russolo. Cuando comienza a pintar obra futurista, también, igual que Buchon y otros, también toma en principio la estética puntillista, ¿sí?, o neoimpresionista como principal influencia técnica, formal. Se le conoce también como productor de vestuario para teatro, pero además resultaba ser tan buen pintor que trabajó mucho tiempo en la restauración de pinturas renacentistas y también fue grabador. Es decir, tenía una escuela y un talento extraordinario, Luigi Russolo, en materia de la pintura. En cuanto a la música, pues fíjense que decía Russolo, o sea, se detuvo en algún momento a escuchar la ciudad. Y entonces lo que propone es que es necesario moldear los ruidos de la ciudad, entonarlos. Su intención es hacer con el ruido, los sonidos de la modernidad, una nueva forma de música. Se le va a llamar música futurista. Y es que decía, los sonidos de la ciudad ya no son sonidos de la naturaleza, son sonidos que aparecen porque apareció la humanidad y porque la humanidad se inventó algo llamado revolución industrial. Y entonces la vida de las ciudades ya no va acompañada del sonido o de tanto silencio como en las zonas rurales. Y entonces diseñó unos aparatos que eran unas cajas de madera. Pensemos como una caja de cartón, digamos, pero de madera, no sé, de unos 70 centímetros de largo por, que les diré, unos 40 de ancho, ¿sí? Más o menos, imagínense el volumen de una caja así, pero de madera. Y tenía en un extremo una especie de estas como bocinas de altavoces, ¿no? Como esos conos. Y tenía una palanca con la cual se hacía
mover una serie de mecanismos al interior de la caja, de manera que ese sonido, perdón, ese instrumento, esa caja con bocina, a lo mejor producía el sonido de una locomotora. Y entonces con otra caja producía el sonido de las ruedas de los carros. Y con otra producía el sonido del tren. Y así. Pues con cada una de sus cajas, cada una de estas cajas las llamó Intona Rumori. Gerardo Dottori también es un pintor un poquitito desfasado de todo el grupo. Perteneció al grupo futurista, pero digamos, no estuvo allí cuando se escribió y cuando se firmó el manifiesto. Entonces, por eso digo que es un poquito, tal vez 2 años posterior al inicio del movimiento, pero bien que se incorpora Dottori a este movimiento futurista. Nació en 1888 y murió en 1977. Este es el más longevo de todos los artistas futuristas. Tuvo una formación académica, ¿sí? En la Academia de las Bellas Artes de Perugia. En 1910 se muda a Florencia y allí en Florencia comienza a estudiar entonces la pintura renacentista. Después haría lo propio en Milán y entonces es cuando llega a Milán, pero ya en 1911, finales de 1911, que se va a incorporar formalmente al futurismo con Giacomo Balla, el que vimos anteriormente. El tríptico de la velocidad. Una estética, se dan cuenta, un poquito diferente a los anteriores. Ya desde aquí, o sea, decimos es futurista, pues sí, finalmente parece que las llamas se están moviendo y el humo va subiendo, pero sí, me parece este artista yo creo que es imperdible en la historia del arte, porque qué bueno que se sumó un poquito después al futurismo, ¿no? Y no junto con los demás, porque a lo mejor le permitió a Dottori tener pues otra formación, otros acercamientos al arte desde Florencia, Perugia, y ya cuando llega al futurismo, me parece que ya venía con cierto estilo y solamente se va a adecuar porque se encanta con el futurismo, pero el artista ya tiene su propio código estético. Espero que hayan disfrutado de esta cápsula. Próximamente, más como esta, por supuesto, aquí en Rombo Negro.